Nos vamos a continuar con la actividad que nos corresponde el día de hoy, que viene siendo la parte, ¿verdad?, que dice de historia del milagro mexicano a la petrolización de la economía. Vamos a entonces, voy a compartir la pantalla ya lo último. Ay, está fallando otra vez. A ver. Ahí está. Ya dice acá, pues bienvenidos una vez más, ¿verdad?, a esta parte. A ver, ¿quién llegó? Ah, aquí está. Listo. Creo que ya son todos. Pues bienvenidos una vez más, ¿verdad?, a la clase virtual en la materia de formas de historia. Ya vimos formación cívica y ética, que vimos la Constitución, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en historia algo relevante a historia. Si cambia, por favor, me avisan, si no, también para saber. Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad?, al tema de hoy, que viene siendo Historia de México, tercero de secundaria, del milagro mexicano a la petrolización de la economía. No te preocupes, Mauricio, así estamos todos. Dice acá, el milagro mexicano de 1940 a 1970. ¿Alguien quiere leer? Yo, pero no está cambiando. ¿Ya está cambiando? Ok, ahí está. Lo volvemos a compartir. Ahí está. Ahora sí. ¿Ya puedo leer, profe? ¿Sí? A ver, voy. El milagro mexicano, 1940-1970. Fue la etapa en que México se caracterizó por tener un crecimiento sostenido y un desarrollo estabilizador mediante el modelo económico. Fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Así es. El milagro mexicano de 1940 a 1970 trajo consigo grandes cambios, pero sobre todo trajo un modelo económico a nivel nacional y mundial. Hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, México enviaba materias primas a los aliados y a cambio recibía maquinaria y tecnología. Dice acá, México, durante la etapa que busca la economía, durante la etapa que busca un crecimiento social, económico, cultural, vendió grandes cosas para también recabar grandes situaciones. Acá menciona que durante la Segunda Guerra Mundial, México enviaba materias primas, o sea, intercambiaba cosas
para recibir tecnología y recibir maquinarias con respecto a esto. Durante estos años en México hubo el año a la petrolización de la economía. Fueron tres grandes cosas tan importantes. Durante este año en México hubo más empleo, aumento de salarios, mejoraron los servicios educativos y de salud y crearon modernas obras de infraestructura. México parecía ser un país próspero y moderno. El desarrollo económico del milagro mexicano fue incompleto. México no contaba con suficiente tecnología para llevar a cabo el proceso de industrialización. Tuvo que importar la maquinaria y otras materias para la industria. Estamos hablando de que México, por ser un país en vías de desarrollo y un país tercermundista, no tenía los recursos, ni el dinero, ni la tecnología adecuada para tener un proceso de industrialización. Eso trajo a México grandes cambios en la economía, en la cultura y la política. En las décadas de 1950 a 1960, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz llevaron una política de desarrollo estabilizador con el fin de mantener el crecimiento sostenido de la economía. Es decir, que ellos buscaban tener a México buscaba que México sea un país próspero en la parte económica, pero pues no tenía las adecuaciones necesarias, ni mucho menos la tecnología. Establecieron un estricto control sobre los precios y salarios que permitiera lograr un equilibrio financiero y también adquirieron deudas con los organismos financieros internacionales. Díaz Ordaz dejó una deuda externa de 4 millones de pesos. Década de 1970, Echeverría, que fue de 1970 a 1976, hizo crecer la deuda externa, 30,000 millones de pesos. Sobrevino una crisis económica y financiera que provocó devaluación del peso, inflación, desempleo. El milagro mexicano llegaba a su fin. Solución de la crisis: petrolizar la economía. José López Portillo, de 1976 a 1982, fue hacer que el comercio y la economía dependiera de la venta del petróleo crudo. La petrolización de la economía se basaba en algo posible, ya que en 1974 y 1976 se descubrió en el Golfo de México una de las reservas del petróleo, conocido como Complejo Cantarell. Es decir, que se buscó la inestabilidad del petróleo. Al final del sexenio de López Portillo, los precios internacionales del petróleo se desplomaron y el gobierno recurrió a la deuda externa, llevándolo a 83 millones de pesos. Por otro lado, la productividad interna también se afectó fuertemente. El consumo interno se redujo en muchos empresarios y prefirieron invertir sus capitales fuera del país. La situación económica era difícil y el gobierno mexicano veía el fin de la ilusión del milagro mexicano. ¿Sí? Entonces, esto es parte fundamental y conocido. López Portillo, la devaluación, el precio, la decadencia. Por favor, copien lo siguiente que está acá. A ver, aquí está. Ahí está. Copien esa actividad, por favor, copien esto, porque va a venir su examen.
Cuando termine me avisan, por favor. ¿Ya? De ahí pasamos a la siguiente. Todavía, profe. Ok. Ya. ¿Ya? Bueno, de acá pasamos a esta parte que nos corresponde. Ahí está. ¿Qué trajo la crisis económica y financiera? ¿Qué provocó? La devaluación del peso, la inflación y el desempleo. Cópienlo, por favor. ¿Ya? ¿Con eso? Maestro, lo que estamos copiando ahorita, eso vamos a enviar en Classroom. Sí, es la actividad que ustedes van a hacer. Ahí te voy a decir. ¿Ya copiaron esto? Sí, es esto que se va a enviar entonces. Ahorita les voy a decir que van a enviar. Cálmense. Entonces, ya copiaron la crisis económica y financiera. También copiaron esta parte, ¿verdad? Que fue posible. Y buscar. También vamos a entonces acá lo último que dice. Por otro lado, la productividad interna también se afectó fuertemente. El consumo interno se redujo en muchos empresarios y prefirieron invertir sus capitales fuera del país. La situación económica era difícil y el gobierno mexicano veía el fin de ilusión del milagro mexicano. Bueno, muchachos, ya tienen esas dos actividades, ya copiaron esas dos acetatos, ¿verdad? Sobre la vida del petróleo y la economía. ¿Qué van a hacer ustedes para enviarme en la plataforma? ¿Sí? Van a ustedes hacer, de las dos que ya copiaron, van a poner su punto de vista acerca de cómo ven ustedes la economía de nuestro país. Pueden buscar artículos, pueden buscar noticias, pueden ver las noticias en la parte del internet, ¿sí? Sobre la economía de nuestro país. Una vez que ustedes hayan buscado un relato, una noticia o algo que hable de la economía de nuestro país, ustedes van a dar su punto de vista acerca de ese tema. Tengan en cuenta que el milagro mexicano era eso, tener una economía estable, tener unos salarios remunerables, ganar un poco más en nuestro salario y que la mujer sea parte de un ambiente laboral. Tanto la mujer como el varón se les diera esa oportunidad de laborar en una fábrica o empresa. Entonces, si el milagro mexicano era eso, ¿por qué hasta la actualidad
México sigue dando tumbos o sigue decaído en su economía por el simple hecho que no hay una administración adecuada o los recursos que tiene México no son invertidos adecuadamente. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Voy a buscar una noticia, voy a buscar en libros algo que hable de la economía de México. Después que lo busquen, ustedes dan su punto de vista, ¿qué les parece? Si es aceptable, no es aceptable, si hay transformación, si hay argumentos, algo por el estilo, acerca de la economía de nuestro país. Y terminando esto, pues lo mandan ustedes, ¿sí?, a la plataforma. No quiero 5 o 6 hojas, es la mitad de una cuartilla, ¿sí?, para que ustedes expliquen qué ven, qué entienden o cómo ustedes perciben la economía de nuestro país. ¿Estamos? Y es todo lo que me van a enviar. Con los dos que ya copiaron, pues tienen un aliciente que dice que es de desempleo, renumeración, el descubrimiento del petróleo, ¿verdad? Muchachos, ejemplo, México al año, ¿sí?, vende casi 30 galones, ¿sí?, de petróleo. Imagínense cuánto es 30, ¿sí?, galones. Si lo dan a, vamos a ponerle un precio a 20 pesos por 30. ¿Son qué? 600, entre comillas, ¿verdad? Y así va creciendo la economía, ¿sí?, de nosotros. Busca siempre la relevancia. Ese es uno de los ejemplos que le estoy poniendo. Entonces, ustedes cuando busquen su información, ustedes dan su punto de vista, qué les parece la economía de tu país, si está avanzando, si no está avanzando, si se quedó estable, si quedó allá, ustedes lo van a definir. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Esta es la parte de la actividad, ¿sí? Entonces, muchachos, en conclusión, podemos decir nosotros, ¿verdad?, que la economía de nuestro país está en constante cambio. Todos los días, mes por mes, año por año, nos sorprende la economía. Estamos practicando con el grupo anterior de primer año. De hecho, estábamos viendo espacios turísticos. Los espacios turísticos en la economía de nuestro país deja una remuneración grande en porcentaje. ¿Por qué? Porque México vive del turismo. No olvidemos que Yucatán es un estado donde tiene cultura y tiene una cosa importante que todo el mundo quiere conocer. Una de las 7 maravillas del mundo, que es Chichén Itzá. Y también tenemos en Yucatán las playas, conocemos la parte de la costa, ¿verdad? Y todo esto. Si hablamos de península, hablamos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde Quintana Roo es el país, es el estado turístico de excelencia, es decir, es el único que todo el año, ¿sí?, tiene el turismo al 100%. ¿Por qué? Por sus playas, por sus ruinas, por su zona hotelera y todo lo que viene siendo sus islas. Yucatán sí tiene, vienen por la cultura y por ver las maravillas del mundo. Y también llegan por conocer también nuestras playas que son de atracción para el turismo. Hoy por hoy, la economía del país se agarra de 3 cosas importantes: del turismo, de la cultura y de la producción de petróleo. México vende al 100% grandes barriles de petróleo, que eso ayuda a que la economía de nuestro país sea estable. No estamos al 100 como Europa, como Japón, que la tecnología está al 100% y que su Ahí está economía... más avanzada la tecnología. Ah, no, claro que sí. Ahí está mucho mejor la tecnología, Japón, en Corea, en Asia, ¿verdad? Y Europa,
pues ya ven que Europa su moneda es el euro y tiene también una economía sumamente estable, es decir, constante y duradera. Hoy por hoy la vida así está y sobre todo tiene esa transformación. ¿Estamos bien? Bueno, muchachos, pues son las 11:40. Si no hay ninguna pregunta ni nada por el estilo, pues damos por terminado la clase. Nos pasamos a retirar y nos vemos hasta el viernes. ¿Alguna pregunta, muchachos? Maestro, igual información vamos a hacer un resumen del tema. Claro, información es un resumen del tema y eso van a subir en la plataforma, nada más. Así de sencillo. Dale. Bueno, muchachos, pues nada por el estilo, nos pasamos a retirar. Gracias por su tiempo, nos vemos y cuídense. Bueno, maestro. Bueno, Jesús, bueno, Jesús. Bueno, profe, adiós. Adiós, Victoria, adiós, cuídense.